utilizaron mucho los romanos prácticamente en templos, en obras civiles como estas que son los acueductos, y ese, por favor, apúntenlo, compañeros, se llama arco de medio punto. Así se llama este tipo de arco. Arco de medio punto. Es un círculo partido a la mitad y es un arco. En la actualidad todavía se utiliza, sí, compañeros, todavía se utiliza. Arco de medio punto, así se llama. Y si ustedes ven detenidamente, y miren qué interesante esa foto, o esa imagen, mejor dicho, ese dibujo, y es cierto, es como ladrillo, ¿verdad? Les comento, compañeros, Roma perfeccionó la técnica en este caso, de utilizar lo que es la teja, ¿verdad? Que les había hablado, que era, ay, se me fue el nombre, la arcilla, gracias. Entonces, en este caso, arcilla cocida se llama ladrillo. Por consiguiente, compañeros, ellos crearon el ladrillo, ¿sí? Los romanos crearon el ladrillo. Los romanos invencionaron la teja porque ya había un indicio, pero el ladrillo no. El ladrillo ellos sí prácticamente lo inventaron. Y la mayoría de sus obras civiles están hechas de ladrillo. A pesar de que ha sufrido, como le digo, guerras y un montón de desastres a veces naturales, pero en este caso hay ciertos vestigios y los romanos invencionaron lo que es el ladrillo. Entonces imagínense, compañeros, Roma, sistema de alcantarillado, Roma ya una planta de tratamientos, Roma ya un sistema de drenajes, Roma un arco de medio punto, Roma ya una teja, Roma ya un ladrillo, Roma ya un andamio, Roma ya máquinas para cargar cosas pesadas. Entonces probablemente esta máquina había funcionado mucho para los egipcios, para construir sus pirámides, pero pues eso es un poquito más antiguo, ¿verdad? Pero Roma lo retomó y lo perfeccionó. Ya existía la rueda, por supuesto, en ese entonces. Fue un avance que Roma copió, retomó y perfeccionó y lo utilizó muy bien. Como les repito, Roma fue el auge prácticamente de la ingeniería, ¿verdad? Lo llevó a su máximo esplendor. Pregunto, compañeros, ¿alguna duda? ¿No se me están durmiendo? ¿No? Anthony, Damaris, Isaura, Laura, Johnny, no, muchas gracias, profe. No, profe. Me llega, gracias, compañeros. Estamos pendientes. Me llega. El arco del triunfo, compañeros. El arco del triunfo, como les repito, si usted va, y confío, yo sé que van a ir ustedes a visitar Europa, y tal vez se acuerdan de mí cuando bajan del aeropuerto. Me dijo, un gordo pelón me dijo que iba a visitar Europa. Todos los países de Europa tienen un arco del triunfo. Y usted va a decir, ¿y esto qué onda? Compañeros, esos eran pueblos, y como les repito, Roma llegaba a conquistar, llevaba a su ejército romano, una gran guerra y conquistaba. Entonces, cuando ellos conquistaban o dominaban directamente esa civilización, pueblo, etcétera, etcétera, ellos construían un arco y le llamaban arco del triunfo. Como su nombre lo indica, es un arco donde ellos muestran el triunfo que tuvieron sobre lo que era antes un pueblo, una civilización, y cuando estrenaban en este caso este arco, se denominaba que era un desfile de romanos, y al final venía el gran emperador, pasaba por este arco y ya le denominaba cierto nombre a esa región, y ya en ese pertenecía en este caso a Roma. Habían arcos en este caso que tenían 3 ingresos, habían arcos que tenían 1. Eso va a depender directamente de qué tanto duró la guerra o qué tanto le costó en este caso Roma dominarlo. Y vemos en este caso que aparecen bajos relieves en los arcos. Esos bajos relieves relatan, compañeros, de qué trató la guerra o cómo fue la guerra, ¿sí? En este caso aparecían escritos también. Estos son arcos actuales, estos son arcos por medio de pintura, pero relatan aquí cómo eran directamente o cómo era el pueblo que estaba anteriormente, y en este caso, como era el pueblo que ahora pues fundó Roma, ¿sí? Estos arcos del triunfo los podemos encontrar, sí, el famoso arco de Berlín, ¿verdad? El Real Madrid cuando pasa y celebra, pasa por un arco, por ejemplo, en Bélgica hay un arco, famosísimo el arco ¿Cuándo gana usted, mentiroso? No, hombre, siempre, compañero. En este caso, París, Francia, tiene un famoso arco también, donde terminan los Campos Elíseos, el inicio es la Torre Eiffel, están los famosos Campos Elíseos y termina con un arco del triunfo de París. España tiene varios, Portugal también tiene varios, casi en muchas regiones. España se dividió mucho en regiones como vascos, los puros catalanes tienen varias regiones, y pues Roma conquistó esas regiones, y en este caso puso un arco del triunfo. Entonces, como les repito, usted va a varios países de Europa y dice arco, 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 arco. Todo en su momento eso fue Roma.
Y usted dice, puchica, es una gran potencia. Roma llegó a ser una gran potencia, la verdad, una gran potencia económica, una gran potencia política y por supuesto una gran potencia ingeniería, arquitectura y artística, ¿verdad? Y notaremos en el arcos lo que repetía, ¿verdad, compañeros? Que la arquitectura va relacionado a la escultura. Esto no es de Roma, ¿verdad? Sabemos que esto es de Grecia, que combinaba la arquitectura y la escultura, pero Roma lo retomó y prácticamente lo perfeccionó también. Entonces esto significa un arco del triunfo, ¿verdad, compañeros? Vamos con la siguiente diapositiva. Dígame, ¿sí, niña? Cuando duraba mucho la guerra, ¿era un arco o eran bastantes? 3 arcos normalmente. Ajá. Ah, va. Ajá, significaba que en este caso la guerra les costó. Ajá, principalmente como los etruscos en España en algún momento dice que llegaron y les costó bastante. Donde no hay vestigios de arcos de triunfo fue en Rusia. Tengo entendido que los rusos emigraron y la historia de Rusia es aquello que era un pueblo muy nómada, no era sedentario, por lo mismo el clima que era un poco hostil, mucho frío. Pero la mayoría de lo que es Roma, sí, Francia, en este caso sí hubo guerra, mandaban a su mejor ejército. Se considera que ejército actual como el que tenía Roma no existe, así lo dicen los escritos. Eran millones de soldados romanos y ellos a dar la vida directamente por el emperador hasta la muerte, luchar, estrategias de guerra, estrategias de armas y todo, romanos, realmente ellos eran un pueblo bastante guerrero que pues directamente sin tuvieron frutos, ¿verdad? Porque prácticamente, como repito, lo que se conocía como planeta o lo que se sabía en ese caso que existía, llegó a ser Roma. Todo se Roma. Imagínense, increíble, pero cierto. Ahora vamos a hablar de esta gran maravilla, compañeros, que se llama el Coliseo de Roma. Compañeros, la palabra coliseo viene de la palabra coloso, ¿sí? Lo voy a apuntar acá, perdón por mi letra. Aquí dice coloso. Tengo mis dudas si es con doble S. Aquí les dejo pendientes, disculpen. Coloso. La palabra coloso, compañeros, quiere decir en este caso que es un lugar donde va a albergar bastante gente. Eso significa la palabra coloso. No le voy a llamar un bus coloso, ¿verdad? Porque un bus no alberga bastante gente, pero el Coliseo se considera el primer estadio a nivel mundial. Fue la primera obra arquitectónica de forma circular. Si ustedes vieron Roma, todo lo que les he presentado, Grecia, o en este caso Egipto, mucha geometría euclidiana, quiere decir muchas líneas rectas. Pero en este caso el Coliseo de Roma rompe con ese paradigma y empieza a utilizar curvas. Fue prácticamente la primera obra arquitectónica y de ingeniería, que es en este caso curva, el primer coloso que va a albergar, ya hay un video, creo que son 160,000 personas o 16,000 personas, no, 38,000 personas, disculpe, que va a albergar. Se considera como el primer estadio. Si ustedes notarán, utilizan el arco del medio triunfo, es prácticamente su estructura básica. Todas esas ventanitas que podríamos denominar o puertas eran ingresos y egresos para el mismo, y en este caso tenían lo que eran esculturas. El gran ingeniero que en este caso tuvo a cargo esta obra arquitectónica se llama Vespasiano. Así se llama el ingeniero, yo creo que por aquí se lo mencioné, aquí está. El ingeniero Vespasiano. Y en este caso se creó en el imperio de Flavio, así se llamaba este emperador, el emperador Flavio, y lo terminó su hijo, o lo estrenó su hijo, el emperador Tito, no el de la puerta del colegio, ¿verdad? Claro, no, tal vez eran cuates, pero no. El emperador Tito fue en este caso el que lo estrenó, y se considera que en este caso Nerón, vamos a ver un poquito de Nerón. El emperador Nerón, compañeros, se considera uno de los emperadores que llevó a Roma a mucha guerra. Se considera un emperador romano, un emperador sangriento, un emperador que en este caso le gustaba la guerra, gozaba la muerte. Se consideraba a Nerón un emperador malo, por lo mismo, que él todo era guerra, todo era de capítulo, todo era muy, muy frío en sus decisiones. Sin embargo, Nerón sí llevó a Roma a mucho éxito, la verdad, por su
crueldad se podría denominar, le temían a Roma, ¿verdad? Si usted en este caso era o sigue Roma, y si era en contra de Roma, lo decapitaban, o etcétera, etcétera, ¿sí? Usted tenía que ir a favor de las tradiciones o de las costumbres romanas. Y se le agradece todo eso a Nerón. Nerón influyó mucho miedo en su imperio, realmente. Entonces, miren, la historia lo tacha a Nerón como un emperador malo, la verdad, inclusive la iglesia católica considera a Nerón un personaje malo, la verdad, porque él había que matar niños, él mismo los mataba, igual les daba, se lavaba las manos y ya, seguimos. Su obsesión él fue uno de los primeros, se podría decir que fue el que tenía la obsesión que todo el planeta Tierra se tenía que llamar Roma, y él prácticamente no fue él, porque no le dio su vida, no le dio pues para esta vez, porque Roma no conquistó Europa de un día para otro, fueron casi 400 años de guerra, y al final pues se llamó todo Roma, pero sí era un hombre con mucha obsesión, con mucha ambición, ¿sí? Y para Roma pues perfecto, ¿verdad? Porque sí, reglas muy cuadradas para los romanos, pero este Coliseo de Roma fue dedicado a Nerón, ¿sí? Casualmente. Se iba a llamar, así dicen los escritos, el Coloso de Nerón, pero como Flavio, el emperador Flavio fue el que lo inició y dio muchos avances, etcétera, etcétera, le llamaron al final el Coloso de Flavio, que fue el que lo estrenó su hijo Tito. ¿Ustedes han visto, compañeros, la película del Gladiador? ¿Compañeros? Sí. ¿Sí la han visto? Me suena, profe, ¿Les pero suena? no sé, No no la han visto. estoy segura. Creo Bueno, que sí. Sí, bueno. La película Gladiador fue grabado en lo que quedó del Coliseo Romano. Fue grabado ahí. El Coliseo Romano fue el primero en utilizar un sótano y el primero en utilizar un elevador. Les comento. El Coliseo de Roma fue creado por ladrillo y fue la primera vez que utilizaron hierro, las varillas de hierro. Ellos ya tenían conocimiento del hierro, fundieron el hierro en varillas y utilizaron las varillas, y en este caso un sistema piñado. Ya tenían conocimientos de columnas de 4 hierros, 6 hierros, etcétera, etcétera. Quiere decir, compañeros, que lo que calculamos en cuarto dibujo podríamos denominar, eso lo invencionaron los romanos, lo crearon. El ladrillo, el hierro, el cemento, lo crearon ellos también. El elevador, los indicios, porque no existe electricidad, pero tenían bastantes indicios. Un sótano. Imagínense, compañeros, que grandes, por eso digo, grandes avances, pero avances monstruosos que dieron, en este caso, los romanos, ingenieros demasiado intelectuales. ¿Qué era lo que tenían? Agarraron la escuela, en este caso griega, y la perfeccionaron a lo que querían ellos, ¿no? Los griegos utilizaban la matemática para estudiar los astros, que las constelaciones, que no, ellos vinieron, agarraron esa matemática, y bueno, yo quiero hacer arquitectura con esa matemática, con esa geometría, con esa trigonometría, y crearon estas bellezas que vemos en este caso en la presentación. El Coliseo de Roma es una maravilla actual del mundo. Y si ustedes vieron lo que es la película Gladiador, para entender un poquito esto, compañeros, ¿qué es lo que lleva usted a un estadio? A ver un evento deportivo. Pues en este caso el Coloso de Roma era exactamente lo mismo. Y el deporte para ellos era la lucha de gladiadores, o en este caso la lucha entre gladiadores y animales. Y era pelea hasta la muerte, ¿verdad? Ese era el show de ellos. ¿Sí? Un gladiador con otro gladiador, y hasta la muerte, y mataban al otro, y le sacaban todo, y perfecto. Ganó el gladiador tal y tal. Y eso era el show de los romanos. Imagínense, era una sociedad bastante sangrienta, les gustaba mucho la guerra. Animales con animales, o animales con gladiadores, ¿verdad? En la película, si ustedes ven el gladiador, exactamente se ve eso, ¿verdad? Entran esos presos, esos esclavos. Lamentablemente también tuvieron esclavos y siempre eran, lo tacha y sigue en la actualidad. La gente negrita, no sé por qué, siempre ha sido tachada de esclavitud o de racismo. Y en este caso igual, los esclavos negritos a pelear gladiadores con tigres, con leones, 3, 4, y ese era el show. Mejor si los decapitaban y se comían ahí los leones. Ese era el show de los romanos, imagínense. En este caso, era el show considerado de la época, la distracción que tenía el pueblo. Y es como nosotros, un partido, no sé, béisbol, basquetbol, etcétera. Llegas un domingo, pagas su boleto. Bueno, cuando éramos felices eso podía, ¿verdad, compañeros? Pero usted pagaba al estadio y me daba su show, ¿verdad? Y era un evento deportivo. Para ellos ese deporte era eso, los gladiadores. Y en este caso, la película Gladiador, pues, nutre mucho, en este caso, cómo era Roma, cómo era la sociedad romana.
muy sangrienta, muy cuadrada. El romano, el soldado romano muy temido, mucho respeto, había abuso de autoridad y la gente se callaba sobre el romano. Eso era Roma realmente, y eso era lo que intentó Nerón. Como les repito, Nerón fue uno de los grandes emperadores. Hubieran después otros emperadores que se ponían el nombre de Nerón, ¿verdad? Porque como Nerón fue lo máximo, yo quiero ser como él. Y como mucha lujuria, mucha ambición, y a veces